¿Cómo definirías la idea de nuevo orden nazi y cuál fue su extensión en Europa? El nuevo orden nazi fue el nombre el nuevo orden básicamente fue la denominación que las potencias fascistas dieron las principales potencias fascistas del eje, en este caso Italia y Alemania, dieron al tipo de ordenamiento que esperaban construir tanto durante la guerra como a posteriori, ¿no? Una vez ganaran el conflicto armado. Lo que tiene de particular y lo que es interesante el nuevo orden, ¿no? Que al final es un concepto que siempre ha estado sobre la mesa a la hora de definir cualquier hegemonía que intente imponerse por primera vez o que intente imponerse a otras, ¿no? De hecho, no es casual que, pues, por ejemplo, Estados Unidos hablara de New Order, ¿no? En los años 90, cuando se disolvió la Unión Soviética. Al final, lo que tiene interesante, quizás lo más valioso del concepto, ¿no? A nivel social y político, es que permitió un espacio de confluencia para los fascistas de toda Europa, para todos los colaboracionistas, y esto es lo interesante, donde ellos podían de alguna manera entender o podían creer que Europa era una tabula rasa, ¿no? En aquel momento, en los años de la guerra, donde ellos tendrían algo que decir, ¿no? Y que ellos podían confluir con sus propios proyectos para dar forma, siquiera desde sus propios espacios nacionales, ¿no? Los colaboracionistas de cada país, a ese futuro nuevo orden, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que el nuevo orden de alguna manera fue un espacio, un proyecto en donde los alemanes, que fueron los que de alguna manera acabaron capitaneándolo de manera incontestable, ¿no? En la Europa del eje, pudieron generar la ficción, porque siempre fue una ficción, de que las puertas estaban abiertas al envío de propuestas, ¿no? Y en ese sentido, eso se ve muy claramente en muchas de las publicaciones que de alguna manera agrupan, ¿no? Durante la guerra a las grandes firmas del colaboracionismo a nivel intelectual y político, ¿no? Por ejemplo, pienso en publicaciones como La Joven Europa, ¿no? Que es una especie de cuadernos de artículos de gente de toda Europa que escribía un poco y que se traducía a multitud de lenguas, ¿no? Y de allá expresaban un poco, pues, cuáles eran sus visiones de ese futuro europeo, ¿no? Pero la realidad es que, y esto es importante dejarlo claro, ¿no? Que el nuevo orden no es algo que se dejara pospuesto de cara a la posguerra, no es algo que se estuviera esperando, que se esperara a la posibilidad de una victoria o nada por el estilo, sino que ya fue durante la propia guerra definiéndose, ¿no? Ya fue quedando muy claro qué forma tendría esa futura Europa en caso de que el eje ganara la guerra, ¿no? Fundamentalmente Alemania, que de hecho, además, una de las cosas que Alemania deja muy claras desde el principio, ¿no? A lo largo de todo el conflicto, es justamente que ella capitaneará, ella será la potencia hegemónica y todo el ordenamiento futuro se construirá en torno a ella, ¿no? Es decir, habrá una división del trabajo, una división además en clave racial, la construcción de un imperio continental en el este, ¿no? Eso es exactamente el nuevo orden. El nuevo orden es básicamente la aspiración alemana a la construcción de un gran imperio continental que le garantizará la autarquía o la autosuficiencia económica y la posibilidad de disputar la hegemonía global, en este caso a Estados Unidos, obviamente, en la eventualidad de una posguerra victoriosa. Un pequeño espacio para otras potencias, como obviamente pueda ser su aliado preferente, que es Italia, ¿no? Que aspiraba a reconstituir una especie de imperio romano en el Mediterráneo, ¿no? Y hacia lo cual encamina también las propias políticas de ocupación y de la violencia que despliega ya en la propia Segunda Guerra Mundial, como el caso de la propia Alemania, ¿no? Políticas de italianización, al igual que de la misma manera que las que aplica Alemania también en los territorios que aspira a convertir en sus futuras colonias en Europa Oriental y hacia donde esperaba enviar a decenas de millones de colonos en las décadas siguientes a la guerra, sobre todo básicamente para explotar las grandes riquezas, las materias primas, ¿no? De todo el territorio de Europa Oriental, ¿no? Desde el petróleo hasta el trigo y los cereales en general de Ucrania, el hierro y el lignito de la cuenca del Don, ¿no? del Donbass, famoso hoy en día, ¿no? Por desgracia, y así tantas otras cosas, ¿no? Entonces, el nuevo orden estaba ya prefigurándose de manera muy clara en el propio conflicto, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y los propios colaboracionistas son muy conscientes, ¿no? de que eso está pasando e intentan de alguna manera, colaboran de manera más intensa y más estrecha hacia políticas de colaboración total, que es como se las llamó en su momento, justamente para eso, ¿no? Para hacerse dignos a ojos de los alemanes
a los cuales ya perciben como la futura potencia incontestable en el centro, en Europa, ¿no? Desde donde se irradiarán todas las políticas y todo el ordenamiento continental, y donde obviamente, pues, en realidad, si me lo permites, yo creo que las cosas en realidad no habrían sido tan diferentes de alguna manera a como son hoy en día. Obviamente sí que serían muy diferentes, ¿no? Pero me refiero en cuanto a la división del trabajo, ¿no? Y la especialización a nivel regional dentro del continente. Es decir, el sur sería un exportador básicamente agrícola y una especie de parque de servicios inmenso, ¿no? Una especie de lugar de vacaciones para todos los septentrionales, ¿no? Que sería la raza dominante en el continente, las naciones dominantes, ¿no? Dentro de ese gran Reich germánico, ¿no? Porque además el nuevo orden, y un poco para ir acabando la respuesta, el nuevo orden buscaba constituir, aparte de un imperio continental en Europa Oriental que garantizara a Alemania la supremacía global, aparte buscaba integrar dentro de un gran Reich germánico unitario, es decir, gobernado desde Berlín de manera centralizada e incontestable, a todos los países, digamos, que se consideraban de raza germánica, ¿no? Que son los que hablan básicamente lenguas derivadas de la rama germánica, ¿no? Los países escandinavos, exceptuando Finlandia, que va por otra rama racial, de acuerdo con las teorías raciales de la Alemania nazi, que incluiría, pues eso, Dinamarca, Suecia, Noruega, destinadas a formar parte de ese gran Reich germánico unitario. Países Bajos, la parte neerlandesa o neerlandófona de Bélgica, Flandes, vaya, y obviamente, Suiza, ¿no? Los cantones germanoparlantes de Suiza y otros territorios del norte de Eslovenia, etcétera, etcétera. Ese es el gran proyecto alemán, y todo tenía que quedar subordinado a ello. Entonces, eso ya está en marcha durante la propia guerra. No se está esperando a que concluya la guerra para desplegarlo. Los propios alemanes las propias políticas genocidas que implementan contra los gitanos, contra los judíos, contra los pueblos eslavos, ya son políticas destinadas al control social, a la explotación territorial, a la generación de espacios para la colonización, etcétera, ¿no? Y a la jerarquización racial también obviamente, ¿no? Dime. Sí, claro, dentro de esta subordinación que el resto de países rendirían a Alemania, ¿cómo se conjugaba esta subordinación a la que serían sometidos dentro de este nuevo orden? ¿Cómo la veían los propios colaboracionistas fascistas, cuando una de las principales características es el nacionalismo? Sí, claro, es una buena pregunta, porque efectivamente, como tú bien mencionas, el fascismo es una cultura política ultranacionalista y que por lo tanto es defensora de la soberanía nacional, ¿no? No hay nada más paradójico que un ultranacionalista defendiendo la ocupación de su propio país, ¿no? O de alguna manera colaborando con la ocupación de su propio país a manos de una potencia extranjera, en este caso el Tercer Reich. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Hay varias cuestiones interesantes. Una de ellas es que los fascistas locales en general son conscientes de su debilidad, de su aislamiento dentro de sus propias sociedades, y perciben que hay una oportunidad histórica. En el año 40-41 parece que la victoria de Alemania es cuestión de tiempo, es algo inevitable, y eso es algo que no hay que perder de vista, porque el colaboracionismo en ese momento es muy amplio, las propuestas para colaborar son muy amplias, van mucho más allá de los propios grupos minoritarios del fascismo local, de cada fascismo local. Incluso, o sea, llegando al gran capital, a las clases dirigentes conservadoras, a veces a las propias monarquías europeas, caso del rey Leopoldo en Bélgica, ¿no? que se llega a plantear una reforma del Estado en clave autoritaria, fascinado por el supuesto éxito, ¿no? de la Alemania nacional socialista. Y como él, tantos otros. Quiero decir, el gran capital europeo está uniendo esfuerzos, y en el año 41 de manera muy evidente, por ejemplo, para crear holdings o para crear, digamos, lobbies empresariales que fueran capaces de tomar parte en la colonización y explotación de los territorios que Alemania iba a conquistar en Europa Oriental, ¿no? Entonces, claro, viendo los propios fascistas que hay más gente dispuesta a colaborar, tampoco quieren perder el tren de la historia. Ellos consideran que es una oportunidad histórica para poder quizás acceder al poder en sus propios países, en caso de que Alemania percibiera que podían ser útiles para ella, para sus intereses. Lo que pasa es que los alemanes, en general, ahora explicaré un poco una particularidad del sistema del Tercer Reich, ¿no? El tipo de sistema de poder por el cual se regía, que es una policracia. Pero hay una cuestión muy interesante, es que los alemanes sistemáticamente
optan o prefieren optar por colaborar con la clase dirigente conservadora, esta clase dirigente conservadora a la que hacía referencia, en todas las latitudes, en todas. Si alguna vez entregan el poder a partidos fascistas locales es porque no les ha quedado más remedio. ¿Por qué? Porque para ellos una prioridad es mantener ocupaciones tranquilas, lo más tranquilas posibles, y eso implica generar amplios consensos. Entonces esa élite conservadora local está mucho más capacitada para generar esos consensos o para mantenerlos. Y eso es lo que explica que en un país como Dinamarca se mantenga el sistema liberal representativo democrático hasta agosto del 43, con unas elecciones totalmente libres en marzo de ese mismo año del 43, ¿no? Eso para los alemanes está muy claro. Entonces los colaboracionistas se encuentran primero aislados ante sus propios vecinos, los colaboracionistas fascistas, entiéndeseme. Se encuentran aislados ante sus propios vecinos que los desprecian ya desde antes de la guerra, porque en muchos casos el fascismo es un fenómeno muy marginal en muchos casos de Europa occidental, ¿no? A pesar de contar con figuras muy importantes, con mucho prestigio cultural, político-social, ¿no? En la Europa de preguerra. Eso es lo primero. Después los propios alemanes estimulan políticas competitivas entre sus propios aliados locales, entre los colaboracionistas fascistas, ¿no? Es decir, los alemanes juegan una digamos, política consciente de divide et impera, ¿no? Que es la política imperial clásica, divide y vencerás. Y para ello lo que hacen es estimular las divisiones incluso dentro del propio colaboracionismo para que, aparte de colaborar con las élites conservadoras tradicionales, estimulan además las divisiones dentro del propio espectro fascista de cada país para forzar, para dar la sensación de que si no colaboramos más, acabarán beneficiando a este grupúsculo en detrimento de nosotros, nos quedaremos atrás, perderemos el tren de la historia. Está generando constantemente estas competencias que además vienen determinadas por lo que explicaba, ¿no? Por la naturaleza policrática del régimen nazi, que no quiere decir otra cosa que el Tercer Reich, como cualquier estado fascista del periodo, duplica, triplica, cuatriplica las administraciones. Es decir, para entendernos, hay un partido nazi, hay unas SS, está el ejército y obviamente después está toda la administración burocrática tradicional del Estado alemán. Y todos ellos compiten por espacios de poder. Y esta gente son justamente los que, a veces de manera consciente y a veces por las propias luchas políticas internas dentro del Tercer Reich, que están intentando ocupar nuevos espacios de poder en el imperio que están conquistando en Europa, acaban estimulando esas divisiones, ya digo, como parte de una política consciente y como parte de las propias dinámicas internas del régimen. Entonces es muy interesante porque los colaboracionistas tienen muchos problemas para moverse en ese entorno político tan fluido, tan líquido como es el de la Alemania nazi, donde no acaba de estar claro y donde cada agencia del régimen alemán tiene su propia idiosincrasia, su propia concepción del nuevo orden, tiene una visión diferente de a quién apoyar y por qué. Y con eso acabo, fíjate, es muy claro ver que el partido nazi, que tiene, por ejemplo, su propia agencia digamos, de representación exterior, tiene su propio Ministerio de Asuntos Exteriores, su propia oficina de Asuntos Exteriores, ¿no? Aparte de que sigue existiendo, obviamente, el ministerio tradicional, ¿no? Y las SS también tienen una política exterior muy importante. Pues fíjate, por ejemplo, el partido nazi es partidario de apoyar, el partido nazi, el NSDAP, es partidario de apoyar a los partidos fascistas locales y de hacerlos contribuir a que puedan crecer y convertirse en partidos de masas capaces de encuadrar a un número amplio de ciudadanos de sus propios países, ¿no? En cambio, las SS tienen un enfoque totalmente diferente, diametralmente opuesto. Trabajan para disgregar a los elementos más radicalmente progermánicos dentro de cada partido fascista local, que son totalmente leales a ese proyecto del Gran Reich germánico unitario, y sacarlos de allí y convertirlos en una élite de vanguardia que es leal totalmente al proyecto alemán y que su lealtad es incontestable. Entonces todo eso genera unas divisiones que son muy graves dentro del colaboracionismo y que, bueno, pues marcan toda la dinámica y todo el recorrido de la guerra y de su experiencia de guerra, ¿no? ¿En qué países arraigó más el colaboracionismo y por qué? Esto es una pregunta interesante, pero que seguramente no daré quizás lo que se querría, ¿no? Que es quizás una diferenciación de en qué países pudo arraigar más. No creo que hubiera un país en el que arraigara más el colaboracionismo, sinceramente. No lo creo porque lo que observamos es que el colaboracionismo arraiga vamos a ver, por hacer una visión más amplia, es decir, el colaboracionismo es un fenómeno común en cualquier situación de ocupación militar. Es decir, cuando entra un agente externo extraño a esa sociedad, se rompen todos los equilibrios sociales, políticos y económicos y culturales también, ¿no? Y esto se ha visto muy recientemente en Irak, en Afganistán, si es que no hace falta irse muy lejos. Es decir, ¿qué implica? Pues que
claro, esos ocupantes, en el caso de Afganistán, la coalición internacional, y en el caso de Irak, pues británicos y estadounidenses, y otros aliados menores, necesitan agentes sobre el terreno, gente que les ayude a desplegar sus políticas, informadores, denunciantes, bueno, en fin. Y todo eso genera muchas problemáticas para los propios locales. Ya lo vimos en la huida masiva de Kabul, en los aviones, la desesperación de la gente. Claro, es que ahora te vas, ¿no? Después de haber desmontado todo el orden previo, ¿no? Que tampoco es que, bueno, en fin. Y pasa exactamente igual en Europa. Es decir, o sea, la propia ocupación y las dinámicas que genera la ocupación alemana en todas las latitudes es perversa porque es propiciatoria de la colaboración. La propia precariedad que genera material, por ejemplo, y la incertidumbre y el marco de oportunidad, es decir, la idea de que parece que todo es posible ahora, ¿no? Que están los alemanes aquí, está en proceso de redefinición el orden político, social, económico en Europa, o está en trance de ser revisado. Claro, esa precariedad material primero, y después el campo abierto a una supuesta redefinición del mundo, ¿no? Tal y como se conocía hasta entonces, todo eso genera un escenario propicio para el colaboracionismo. El ejemplo más claro es el de las mujeres, que siempre lo pongo, ¿no? Lo que se llamó la colaboración horizontal de manera peyorativa, ¿no? Es decir, las mujeres que se acostaban con ocupantes, ¿no? Con las tropas ocupantes o con representantes de la administración alemana, que buscaban, al fin y al cabo, daban una cama caliente a cambio de protección material, es decir, sustento, dinero y seguramente protección física también frente a las posibles agresiones que pudieran sufrir a manos pues eso, ¿no? De soldados, de tropas ocupantes, que siempre son un factor pues, desestabilizador también, ¿no? Entonces, no hay un caso, yo no lo creo en realidad, es decir, es que lo que vemos, además, las propias cifras del final de la guerra, de lo que son los procesos de depuración, son muy similares. El número de personas, la proporción de personas a las que afectan en Países Bajos, en Bélgica, en Francia, en Noruega, en Dinamarca, son muy similares. No hay una diferencia muy notable en el número de causas abiertas a nivel judicial contra colaboradores. Estamos hablando, ahora no te puedo decir, hablaría de memoria, pero estamos hablando de 10 por 1000 o una cosa así en casi todos los casos. Nos movemos en una ratio de entre 10 y 20 por 1000 en todos los países de Europa Occidental. Ojo, luego Europa Oriental es otra historia, pero claro, la gente tiene que sobrevivir, tiene que sobrevivir en una situación de mucha precariedad. Hay que pensar que, por ejemplo, en Francia o en Bélgica, los prisioneros, en la Bélgica francófona, en Valonia, los prisioneros de guerra no son retornados, lo son solo con cuentagotas y de manera total no vuelven a casa hasta el final de la guerra. Claro, gente que está en la flor de la vida, que tiene familias a su cargo en muchos casos y no están en su país trabajando para ganar el sustento de sus familias. Eso genera un problema muy gordo a nivel doméstico en los países, ¿no? Afectados por esta situación, en Francia y en Valonia concretamente. Entonces, claro, es lo que digo, las mujeres tienen que buscarse la vida para sobrevivir. Es decir, no es un colaboracionismo, digamos, entusiasta, ni convencido, ni ideológico, nada por el estilo, ¿no? Es pura supervivencia, puro instinto de conservación, ¿no? Entonces, pues bueno, es así. Es decir, en todos los casos hay colaboración, también a nivel económico, que esto es importante, y con eso, si te parece, podemos pasar a otra cuestión, pero sí. Hay una cuestión muy importante. Esto ha generado mucho debate. ¿Qué pasa con el gran capital? Vemos que la Renault, Michelin, ¿no? Bueno, todas están colaborando. Pongo el caso francés porque es como que no sé si es más conocido, ¿no? Pero lo mismo pasa con la Sociedad General Económica de Bélgica, que controla el 40% de la economía del país y es una economía importante la belga, no es ninguna broma, ¿no? A pesar del tamaño del país. Y claro, están decidiendo colaborar desde el primer momento y es muy complicado porque sobre esto ha habido mucho debate. ¿Por qué colaborar? ¿Se colabora para mantener la actividad económica y los ingresos del gran capital? En parte seguramente sí, pero se colabora también como la propia patronal, el gran capital los representantes del gran capital acaban afirmando en la posguerra que lo hicieron para evitar que los alemanes tomaran el control total, para evitar que los alemanes desmantelaran la industria y se la llevaran al Reich, para evitar que los alemanes, como hicieron en Francia, como hicieron en Bélgica, como hicieron en tantos sitios, impusieran un sistema de trabajo obligatorio mucho más amplio, una conscripción de la gente en edad de trabajar mucho más amplia, que se llevará a más jóvenes franceses todavía, belgas, a las fábricas del Reich, que de hecho ya pasó por centenares de miles de hombres, ¿no? Bueno, es un tema complejo, pero la realidad es que esto es la tónica a lo largo de toda la guerra, ¿eh? Lo que pasa es que sí que se observa que hay caídas en el nivel de producción industrial, por ejemplo, en Francia, entre el 42 y el 44, de casi un 40%.
Lo cual denota que hay unas formas de resistencia también a contribuir al esfuerzo de guerra del Reich, en cierto modo, ¿no? En fin, es complejo, el tema es muy complejo, pero claro, muy interesante. Claro, quizá sí que sea más entusiasta, ahora lo dirás, los que, más allá de colaborar en su propio país, deciden alistarse a la propia Wehrmacht, al propio ejército alemán. No sé si en este sí que se puede trazar algún perfil o alguna motivación, cuál era la motivación de estos jóvenes que acababan alistándose para combatir contra la URSS en el frente oriental. No sé si existe algún perfil o cuál era la motivación última de... Esto es un microcosmos en sí mismo, una representación también de las propias problemáticas de las sociedades ocupadas, ¿eh? Fíjate que es un tema interesante. El tema de los perfiles sociales y políticos de los voluntarios que marchan con unidades de voluntarios de las SS o de la Wehrmacht. Es un tema que ha generado muchísimo debate y muy buenas investigaciones ya casi desde los años 40, porque bueno, pues para llevar a cabo los procesos de depuración se hicieron también investigaciones judiciales, ¿no? Sobre qué perfiles marcharon allí, ¿no? Y el colaboracionismo militar tiene una dimensión también de supervivencia. Es decir, es verdad que las primeras remesas de voluntariado, más o menos en todos los países se repite el patrón de casi la mitad son voluntarios ideológicos convencidos, lo cual no quiere decir, ojo, que esto es muy importante, que vayan porque les haga ilusión ir a combatir, porque fíjate que esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, las unidades de voluntarios las organizan, eso es incontestable. En todos los casos las organizan por iniciativa propia los partidos fascistas locales de turno, ¿no? El rexismo en Valonia, la UNV en Flandes, los diferentes partidos fascistas de Francia en Francia, así sucesivamente, ¿no? El problema es que las expectativas que tienen de reclutamiento son mucho más altas de lo que se acaba concretando. Entonces, el problema es que hay un momento en la campaña de reclutamiento en el que se enfrentan a una situación crítica, que es la posibilidad de fracasar, de que las unidades no queden suficientemente nutridas, ¿no? De efectivos. Y para impulsar esto, lo que acaba ocurriendo es que primero se alistan algunos líderes de estos partidos, por ejemplo, el caso de Léon Degré o el caso de Jacques Doriot en Francia. Hablo de Léon Degré porque además es el que aparece en la portada, ¿no? Y es conocido por todos porque además muere aquí en España y pasa toda la segunda parte de su vida aquí desde 1945 hasta el 94, ni más ni menos. Pero lo mismo pasa en el caso de la División Azul, donde va multitud de cuadros desde el SEU a Falange, ¿no? Desde Ridruejo hasta Sotomayor, bueno, en fin, gente muy importante que además luego, en muchos casos, los que sobreviven acaban ocupando cargos muy importantes en la España franquista, ¿no? En fin, la cuestión es que en los propios partidos fascistas el liderazgo, la cúpula, acaba estimulando, acaba forzando de alguna manera, en muchos casos, a cuadros, a militantes muy importantes, a dirigentes de segunda fila, a alistarse para dar ejemplo, para arrastrar más militancia a alistarse. Eso es uno de los perfiles. Obviamente hay gente que sí que va convencida y otros que, siendo voluntarios ideológicos, no están tan convencidos, pero van porque no les queda más remedio, ¿no? Por la presión de grupo, por lo que se espera de ellos como hombres, por lo que se espera de ellos como militantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay todo un mare magnum de motivaciones diversas. Jóvenes, por ejemplo, fascinados por la Deutsche Wochenschau, que es como el nodo, ¿no? El noticiario documental alemán que se proyectaba en todos los cines de la Europa ocupada y de Alemania, pues mostrando los grandes éxitos militares y políticos y económicos de la Alemania nazi. Claro, esto fascinó a muchos chavales, a muchísimos. Sigue pasando hoy, ¿no? Con el Call of Duty y demás, ¿no? La mitificación de la guerra heroica, la guerra limpia, en fin, la romantización de estas cosas. Esto es muy importante. Muchos chavales que huyen también de la autoridad paterna, a veces autoridades paternas draconianas, ¿no? Y que buscan justamente escapar, ¿no? Escapar de ambientes familiares opresivos, etcétera, y que buscan aventura. Luego también, obviamente, está la presión de grupo en cuadrillas de amigos, ¿no? Que de alguna manera acaban alistándose en bloque, suele pasar, es muy común en todos los fenómenos de voluntariado de guerra. Es decir, por no quedarte tú solo y no ser señalado, ¿no? Como rarito, ¿no? Por decirlo de una manera suave, pues vas también, ¿no? Y acaban yendo todos juntos. Luego están los voluntarios que van por motivos económicos. Claro, es que la paga que se te está dando es una paga importante, es una paga muy importante, ¿no? O sea, en una Europa devastada, completamente saqueada por la maquinaria de guerra alemana, ¿no?
Claro, es una fuente de subsistencia importante y más si tienes familia, ¿no? Claro, estamos hablando de que el voluntariado en general se mueve entre los 20 y 35 años, pero luego hay gente muy mayor. Hablábamos de jóvenes, pero no siempre son tan jóvenes, ¿no? Eso está ahí. El tema de la motivación económica es muy importante y es un remanente importante. Y luego están los oportunistas, gente que ve una oportunidad de ascenso social. Es decir, gente a la que se le prometen, pues quizás, esto pasa en muchos casos, ¿no? Pues cargos pues, por ejemplo, maestro de educación física, cargos en la policía, pues este tipo de promesas están ahí y se pueden, las he podido analizar y las hemos podido analizar quienes nos hemos dedicado a esto, ¿no? Al ver trayectorias concretas. Entonces hay una... Y también gente que huye de situaciones complejas, por ejemplo, persecución de la justicia, gente del mundo lumpen, o lo que se llaman los bajos fondos, ¿no? Usualmente del mundo criminal. Hay de todo, hay una multitud de... Y después aventureros también, mucha gente que, bueno, pues gente que se ha dedicado a la guerra de manera profesional a lo largo de la... Lo podemos ver además de manera muy clara, eso es una cosa que nos gusta mucho hacer a la gente que nos dedicamos a la historia sociocultural de la guerra, ¿no? Como hay gente que viene de la propia guerra civil española ya y pasa por la Segunda Guerra Mundial y después acaban en Indochina y tienen trayectorias muy largas como gente dedicada al mundo castrense, ¿no? En fin, ya ves que es un tema también harto complejo. Van cambiando los propios perfiles del reclutamiento porque las unidades no dejan de necesitar reclutas a lo largo de toda la guerra porque hay bajas, claro. Entonces, mantenerlas vivas exige mantener las campañas de reclutamiento. Y hacia el final de la guerra, esto es muy interesante, una de las cosas que pasarán dos cosas. Una, que las unidades se acabarán convirtiendo en una especie de alfombra bajo la cual ocultar las vergüenzas de militantes que han cometido abusos de poder en sus países durante la ocupación y que son problemáticos y que lo que se hace es, pues casi como, bueno, casi no, es un castigo total. A partir del año 43 que te envían al frente oriental es una garantía casi de pasaporte al infierno, ¿no? Pues los envían allá, es una especie de unidad, se acaban concibiendo como unidades correccionales de alguna manera y después también el principal target que tendrán, el principal nicho de reclutamiento será sin duda el de los trabajadores en la industria del Reich, trabajadores extranjeros, es decir, se abre esa posibilidad, ¿no?, de reclutar entre los jóvenes que están trabajando en las industrias del Reich con muchísimo peligro de sus vidas porque están bajo las bombas aliadas y además con condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación muy malas, hasta el punto de que hay muchos que prefieren marcharse de allí y se van a combatir en estas unidades al frente oriental. Entonces, ya vamos viendo un poquito, ¿no?, que todo va cambiando a lo largo de la guerra, los perfiles van cambiando y es muy variable, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, y con eso acabaría, sí que es verdad que al calor de la experiencia, mucha gente que igual llega sin ideas se acaba politizando. Sobre todo por una cuestión básica, porque cuando acaban sus contratos vuelven a sus países de origen. Y cuando vuelven a sus países de origen, esta gente está muy señalada, está muy aislada, está sola. Es decir, son traidores ya. Y la única manera de protegerse es, quizás, ¿no?, sin duda, vamos, lo hemos visto en muchos casos, cerrar filas con los que ahora son los tuyos, ¿no?, que son los colaboracionistas fascistas, y acabar participando en la propia maquinaria de ocupación alemana como agente confidencial, en temas de espionaje, como denunciante, como parte de los aparatos de seguridad político, militares, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante el tema. Claro, y ahora que has mencionado ya este papel que tuvieron al final de la Segunda Guerra Mundial, tratados como traidores, en tu libro comentas que en estos países se crea el relato del resistencialismo que distorsiona y magnifica la idea del saqueo y sacrificio, y también llegó la justicia retributiva. Así que, ¿cómo fueron estos meses posteriores a la guerra para estos colaboracionistas? Bueno, se encuentran con una situación harto compleja, claro, es una mala situación para ellos porque además se encuentran en la posición paradójica de que donde más apoyos potenciales tienen para quizás saber moverse y poder ocultarse y sobrevivir es volviendo a sus países, que es donde justamente también es más fácil que los pesquen, claro. Entonces son relativamente pocos los que intentan realmente desaparecer y huir a través de las redes de evacuación, ¿no?, de las famosas redes de evacuación de Odessa a través de la península itálica y demás, ¿no? Que los hay, y son un número relevante y además acaban teniendo un peso muy importante en los lugares a los que llegan, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el Cono Sur y en otras zonas de Latinoamérica, de manera muy evidente acaban siendo en muchos casos asesores de los futuros dictadores, etcétera, etcétera. Pero en la mayor parte de los casos se enfrentan a
a situaciones muy complejas y duras, muy duras en el sentido de que, bueno, en un primer momento lo que se propone sobre todo para los colaboradores político-militares del espectro fascista o la gente que pasa por las unidades de voluntarios, lo que se propone es directamente la aplicación de la pena de muerte. Y entonces, bueno, eso luego se va rebajando en general. Las penas de muerte que se aplican, yo no quiero obviamente relativizarlo, ¿no? Pero son relativamente reducidas para el alcance de la depuración, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y eso nos da una idea del nivel de fractura que provoca el colaboracionismo y la ocupación en países como Noruega, como Dinamarca y Países Bajos, donde la pena de muerte está abolida desde hace décadas, se vuelve a reimplantar con fines ejemplarizantes y sobre todo para eliminar quizás a las figuras más representativas en juicios ejemplarizantes, ¿no? Y también con el objetivo de justificar que los procesos de depuración no llegaran a alcanzar la amplitud que se había previsto. Es decir, en Países Bajos, en octubre del 44 se calcula procesar a 200.000 personas para privarlas de derechos civiles y políticos. Así que es muchísimo en un país del tamaño de Países Bajos, que si no recuerdo mal, entonces debía tener unos 12 o 13 millones de habitantes. Hablo un poco de memoria, claro, ¿qué pasa? Se encontrarán muy rápidamente con que los sistemas judiciales quedan absolutamente colapsados. Es decir, es imposible procesar a ese nivel de causas. Ese número de causas es imposible procesar. Es exactamente lo mismo y no quiero hacer un paralelismo porque no tiene punto de comparación una cosa con la otra, pero es lo mismo que le pasa a la justicia franquista, a la justicia española durante la posguerra española. Es que le pasa exactamente lo mismo. O sea, no tiene capacidad de gestión de todo el número de casos, todo el volumen de causas abiertas. Por eso las causas siguen abiertas hasta la institución del Tribunal de Orden Público en el año 64, que siguen abiertas y muchas sin procesarse, ¿no? Las causas de la guerra civil y del post-34, del 34-39, vamos, para entendernos. Entonces, lo que acabará pasando, fíjate que esto es un tema interesante, es que las potencias aliadas que están ocupando los diferentes países de Europa Occidental, fundamentalmente el Reino Unido, Estados Unidos y son los que ocupan, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido está ocupando Países Bajos. Yo he podido trabajar bastante a fondo el caso de Países Bajos gracias a la documentación de los archivos nacionales británicos, y es muy interesante ver que el gobierno británico está presionando al gobierno neerlandés, para que acabe con el proceso de depuración. ¿Por qué? Porque le está costando al fisco, al presupuesto nacional neerlandés, le está costando un 6% anual. Y lo que quieren los aliados es que los países europeos sean cuanto antes autosuficientes económicamente, que no dependan del exterior para sostenerse a nivel alimentario, a nivel de infraestructuras y de reconstrucción, y cosas que son prioritarias para los aliados en una situación en la que además ya se prefigura la Guerra Fría. No nos olvidemos que el bloqueo de Berlín llega en el año 1948 y la ruptura de relaciones casi total, ¿no? con la Unión Soviética y todo el bloque oriental. Entonces, lo que se está buscando es la viabilidad, y sobre todo se está buscando también de las propias autoridades militares y políticas de los aliados en estos países liberados, ocupados, ¿no? Ya digámoslo de las dos maneras, ¿no? Lo que están viendo también es que hay un problema social, es decir, que si condenas al ostracismo dentro de su propio país a decenas de miles de ciudadanos, a esta gente la estás condenando a ser fascistas de por vida, aunque solo sea por resentimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, por cerrar un poco el tema, la manera en la que se gestionó sirvió justamente para generar ese discurso resistencialista, porque como los procesos de depuración acabaron frenando con las amnistías que se declaran ya a finales de los 40 y principios de los 50, y sobre todo, como acaba afectando sobre todo a las figuras más representativas del colaboracionismo o a aquellos que combatieron en las unidades de voluntarios o que tuvieron cargos y responsabilidades en los partidos fascistas locales, eso contribuyó a generar la idea de que el colaboracionismo había sido un fenómeno minoritario. Contribuyó a reforzar esa idea en la opinión pública, en la narrativa que se acaba imponiendo en la posguerra. Y eso acabó dando la idea, ¿no? El mito que tú comentabas, ¿no? De que, bueno, que los países europeos se alzaron en armas, en bloque, contra las sociedades europeas, los pueblos europeos, que forma parte de la narrativa refundacional del continente, es decir, del pueblo heroico, celoso de su independencia, que es incapaz de colaborar porque es afecto, es fiel a su identidad y a sus valores, ¿no? Bueno, las esencias patrias, vaya. Se trataba de preservar las esencias patrias y eso es lo que preserva el discurso resistencialista. Desde Italia hasta Francia, pasando por Bélgica, etcétera, etcétera. Es así. Esta es la realidad.
Vale, y para terminar y para tratar un poco un tema de actualidad, ¿crees que se puede trazar algún tipo de paralelismo entre el actual auge de la ultraderecha con el contexto de los años 30 y 40 de Europa? Sí, a ver, siempre se pueden establecer paralelismos porque las soluciones políticas radicales son el resultado de crisis sistémicas, ¿no? Y está claro que nosotros nos encontramos en una crisis sistémica a nivel económico no resuelta, que es la crisis del 2007-2008, que sigue aquí abierta y agudizada además por una pandemia, con toda la desinformación que ha habido alrededor, ¿no? Ya no digo por parte de los gobiernos, sino que me refiero a las fake news, ¿no? Y todo esto que al final no es nada nuevo tampoco, ¿no? Lo que hoy se llama fake news son los rumores de toda la vida que han sido fundamentales en la conformación de las actitudes políticas de cualquier sociedad, y ya lo eran en los años 30 y 40. Ojo, esto es muy importante, que a veces lo perdemos de vista, que nos parece que se están inventando cosas nuevas y lo único que estamos haciendo es llamarlas con anglicismos. Eso por un lado. La situación de crisis económica, la situación, la sensación de decadencia de las clases medias, que es muy grave en los años 30, es muy grave hoy en día también. La percepción de que a veces o sea, esto está bastante bien demostrado en historia, es quien tiene la sensación de que tiene más que perder el que más se radicaliza políticamente, ¿no? Y esto pasa muy claramente en la Revolución Francesa con las clases medias que aspiran a acceder al poder y por eso acaban tirando abajo a la monarquía, y pasa exactamente con las clases medias que acaban apoyando al fascismo en los años 30, y está pasando ahora también. Lo que pasa es que el fascismo actual tiene también un nicho muy importante, bueno, el fascismo, la ultraderecha actual, tiene un nicho muy importante también en sectores desclasados, afectados por la desindustrialización, que han sido anteriormente muy leales a la sindicación de izquierda o incluso a opciones de izquierda revolucionaria. Eso se ve desde la Francia desindustrializada y la Valonia desindustrializada hasta, yo qué sé, nos podemos ir al caso del puerto de Sagunto con los altos hornos también desindustrializados y otras zonas desindustrializadas del territorio español, ¿no? Eso, y obviamente la crisis de los refugiados en estos últimos años también ha sido un factor determinante. No es casual que yo en el libro mire desde el presente hacia atrás, más que desde atrás hacia el presente, viendo cómo ha afectado a la agenda política toda la cuestión de las personas refugiadas, las olas migratorias que están llegando a Europa desde hace más de una década, y que están afectando, ya digo, a toda la opinión pública, están condicionando todo el discurso de todo el arco parlamentario, ¿no? Esto es muy importante porque se observa exactamente en los años 30 con la cuestión de los judíos y los republicanos españoles que llegan a Francia a finales del 38, principios del 39, que condicionarán todos los debates en la Asamblea Nacional Francesa y en la propia sociedad, ¿no? del momento. Y por último, y esto es muy importante, el fascismo de los años 30, al igual que la ultraderecha de hoy, cuando percibe que no es capaz de llegar al poder por medios democráticos, es decir, mediante unas elecciones y los mecanismos institucionales de los que se dota cualquier Estado moderno, para formar gobierno, lo que hace es oposición condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la estrategia exactamente que ha utilizado el Frente Nacional desde los años 80 en Francia y que está utilizando toda la ultraderecha ahora y que utilizó el fascismo en los años 30. Es decir, voy a ocupar el máximo espacio posible en la opinión pública con mi propio discurso y voy a condicionar a la opinión pública, con lo cual el objetivo que es que partes de tu discurso político y de tu agenda política sean adoptadas por la derecha conservadora clásica de cada país, que es lo que está pasando exactamente ahora mismo en España, en Francia, en Alemania, donde miremos, es igual, da lo mismo, ¿no? Entonces, sí que hay paralelismos, claro, eso no quiere decir que la historia se repita, obviamente, ¿no? Porque hay muchas diferencias, pero los paralelismos están ahí y nos tendrían que invitar a estar alerta, ¿no?